この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de óptica geométrica. En la clase anterior revisamos toda la teoría en torno a los espejos planos y esféricos, y ahora nos toca hacer algo más prácticos. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios sobre espejos planos. Yo voy a dar los procedimientos, te voy a mostrar cómo se hacen. Y para los espejos esféricos los vamos a guardar para otra clase, para otra ocasión. Por ahora, espejos planos. Y eso, si esta cosa te ayuda a entender estas materias y eres feliz, ahí le puedes dejar un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y si por el contrario no entendís nada, ahí tú me escribes tus dudas y yo te las resuelvo. Muy sencillo. Ahora vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas. Bien, vamos a partir analizando este ejercicio, que dice más o menos así. Dos espejos planos unidos por un extremo sostienen entre sí un ángulo θ. Si un rayo de luz incide en uno de los espejos con un ángulo alfa respecto a la normal, de modo tal que la luz rebota solo una vez en cada espejo y se interseca consigo misma formando un ángulo gamma, encuentre una fórmula que permita determinar el ángulo gamma en términos de los demás datos. La parte B dice, si el rayo de luz incide en el primer espejo con un ángulo alfa de 30 grados, y el ángulo entre los dos espejos es θ igual a 50 grados, ¿cuál será el ángulo gamma? Entonces, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es resolver la parte A, porque eso nos va a permitir encontrar una fórmula con el cual poder calcular el gamma. Así que, hecho esa parte, la parte B es simplemente reemplazar los datos sobre esa fórmula que vamos a obtener. El esquema es esto que se muestra acá. Viene un rayo de luz, incide con un ángulo alfa, rebota y se va. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es utilizar esta figura. Uy, tengo que desacoplar estas cosas primero. Voy a utilizar esta figura para hacer el razonamiento. Voy a copiarla ahí abajo, ¿tá? Y aquí vamos a colocar solución. Solución. Entonces, la parte A. ¿Cómo resolvemos esta cosa? Para resolver este problema tenemos que utilizar las leyes de reflexión en espejos planos. Cuando viene un rayo incidiendo, este va a rebotar con el mismo ángulo de incidencia, así que este ángulo mide alfa. Luego incide en este otro espejo y rebota y se va. Vamos a suponer que este ángulo mide beta y por lo tanto el que está acá al lado también mide beta. Entonces aquí tenemos que observar que hay unos ciertos triángulos que podemos considerar. Tenemos este triángulo que he pintado celeste y tenemos este otro triángulo que voy a pintar rojo. Ahí está. Entonces, sobre estos triángulos vemos que ocurre lo siguiente. Fijémonos que esto de acá es la normal, esa línea que está dibujada recta. Acá hay un ángulo de 90 grados. Lo voy a pintar de otro color. Hay un ángulo de 90 grados aquí y un ángulo de 90 grados acá. Por lo tanto, este ángulo que vemos aquí en el medio, lo voy a dibujar de verde. A ver, apenas se ve. Lo voy a hacer de rojo. Este ángulo que está acá va a ser igual a 90 grados menos alfa. Y este ángulo que aparece aquí será 90 grados menos beta. Ahora, como el rojo sobre negro no es muy conveniente, voy a seguir escribiendo con blanco. Entonces decimos lo siguiente. De la figura se tiene E. 90 grados menos alfa más 90 grados menos beta más θ. Esta cosa por necesidad tiene que ser igual a 180 grados, porque la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre dan 180 grados. Simplificando esta cuestión, este 90 con este 90 matarán ese 180 y vamos a tener que el θ menos alfa menos beta va a ser igual a 0. Y a su vez esto es equivalente a decir que el θ es igual a alfa más beta. Y lo vamos a dejar aquí. Llamemos 1 a esta ecuación. De forma análoga, de la figura también se tiene que la suma de los ángulos interiores del triángulo rojo también debe sumar 180 grados. Y lo primero que vamos a hacer es sacar este ángulo opuesto por el vértice, este gamma, y por lo tanto podemos escribir lo siguiente. Análogamente, se tiene que 2 veces alfa más 2 veces beta más gamma tiene que ser igual a
180 grados. Esto de acá es equivalente a decir gamma más 2 veces alfa más beta. Esto es igual a 180 grados. Y ahora observamos lo siguiente. El alfa más beta es igual a teta. Y lo tenemos acá. Así que podemos decir, por lo tanto, si llamamos a esta ecuación 2, le decimos de 1 y 2, se tiene que gamma más 2 veces teta tiene que ser igual a 180 grados. Y esto de acá es equivalente a decir que gamma es igual a 180 menos 2 veces teta. Y esta es la solución. Aquí tenemos la fórmula. Por lo tanto, el gamma hemos determinado que es una función de teta, un gamma de teta, que es igual a 180 grados menos 2 veces teta. Esta es nuestra respuesta. Aquí tenemos la fórmula. Con esto ya podemos hacer la segunda parte. ¿Qué decía la segunda parte? La segunda parte dice, si el rayo de luz incide con un ángulo de 30 grados y el ángulo entre los espejos es θ igual a 50, ¿cuál será el ángulo de cruce, ¿no es cierto? El ángulo gamma. Tenemos alfa 30, θ 50. Entonces la parte B es simplemente escribir gamma de 30. No, el θ es 50. Aquí gamma de 50 grados es igual a 180 grados menos 2 por 50. 50 grados. Entonces aquí te queda 180 grados menos 100 igual 80 grados. Te darás cuenta de que aquí el ángulo alfa no es relevante. Solamente importa el ángulo teta. El ángulo teta es el que nos dice la medida del ángulo gamma. Y ahí tenemos resuelto este primer ejercicio. Ahora, si observamos el desarrollo, nos vamos a dar cuenta de que este tiene un problema. En realidad hay dos. El primer problema es uno de percepción. Si te fijas acá, ese ángulo gamma no se parece a algo que mide 80 grados. Sí es agudo, como lo indica, pero no tan agudo. El problema aquí es que los ángulos dibujados no representan por necesidad los ángulos de verdad. Aquí el θ medía aproximadamente 50 grados y estos no son 50 grados al ojo. Pero bueno, esos son detalles. El otro detalle es el siguiente. Imaginemos que tengo dos espejos formando un ángulo θ. Y el rayo de luz viene de la siguiente forma. Voy a dibujar en amarillo. Viene así. Entonces esto rebota contra la normal de manera más o menos así. Y te darás cuenta de que rebotará varias veces contra los espejos. Puede que aquí rebote así, con la normal de acá. Te daré cuenta de que aquí es cuando se devuelve. Hará algo de ese, ¿cierto? Llegará así. E irá en algún momento. Aquí se va así. Una cosa más o menos así. Y si prolongamos estos rayos probablemente se intersectan o quizás nunca se intersectan. Algo raro va a pasar ahí. ¿Qué nos está diciendo eso? Significa que existen ángulos alfas. Para los cuales no se va a cumplir la fórmula que sacamos acá. Es decir, esto en realidad es una fórmula gamma de teta y alfa, que va a ser igual a 180 grados menos 2 teta, pero con alfa dentro de un cierto intervalo. Vamos a llamarlo I. ¿Cuál será ese intervalo que me permite utilizar esta fórmula? Si no se cumple ese intervalo, si el alfa no está aquí dentro, entonces esta fórmula no vale, vale algo completamente distinto. Es lo que vamos a averiguar ahora. Porque la fórmula que tenemos acá, si bien es correcta, tiene un rango de validez que no está determinado por este razonamiento. Porque este razonamiento está bajo la condición de que el rayo rebota una sola vez en cada espejo. Entonces, vamos a analizar lo que debería pasar para que eso no ocurra. ¿Cuál sería el caso límite? Pongámonos otra situación. Voy a dibujar espejo acá y otro espejo. Vamos a ponerle un ángulo θ. Vamos a lanzar un rayo. Entonces, el rayo rebota, se va acá. Ya lo suficiente desafortunado, se irá así. No nos preocuparemos de lo que pasa más allá. Voy a hacer la normal. Quedaría más o menos así, para que esto se vea un poco más derecho. Y la normal acá abajo.
bastante derecho. Entonces, si nosotros comenzamos a lanzar rayos cada vez más oblicuos, nos vamos a dar cuenta de que esta cosa caerá cada vez más inclinada acá y por lo tanto va a ser más propensa a rebotar. Sin embargo, es posible encontrar un ángulo tal que lleguemos a una especie de caso límite, por decirlo así. Caso límite que cuando el rayo rebote, este llegue justo vertical al segundo espejo. Bueno, ahí me salió más o menos bien el dibujo. Vertical. Voy a deshacerme de todos estos casos en particular y me voy a quedar con ese límite. Si el ángulo es un poco más agudo, y esta cosa se rebota asá y por lo tanto se va a devolver. Esto, y aquí el rayo se va en alguna dirección y por lo tanto produce ese ángulo de intersección que calculamos antes. Pero aquí encontramos el caso límite, o sea, si nos pasamos de ese ángulo, la cosa queda rebotando aquí en el medio y la fórmula que calculamos ya no sirve. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular cuál será ese ángulo alfa, que debe ser lo mismo acá, que produce ese caso límite. O sea, que aquí quede justo 90 grados. Entonces, para calcular eso, vamos a suponer que este ángulo de aquí mide X. Vamos a utilizar las relaciones que hay en los triángulos rectángulos, que la suma de los ángulos internos son 180 grados. Entonces, a partir de este dibujo, vamos a tener lo siguiente. Aquí esto mide 90 grados, por lo tanto, alfa más X es igual a 90 grados. Y también tenemos que X más teta, teta más X, también tiene que medir por necesidad 90 grados, porque le sumamos este de acá, va a sumar 180. A partir de esto, vamos a tener lo siguiente. Estas dos cosas son iguales, estos dos también son iguales, por lo tanto, de aquí tenemos que alfa será igual a teta. Es decir, que cuando el ángulo de incidencia del rayo es igual al ángulo entre los espejos, esta cosa alcanza ese caso límite y por lo tanto se va a regresar sobre sí mismo. Y por lo tanto, si el ángulo de incidencia es menor que este teta, o sea, una cosa, lo voy a dibujar en azul. Si es menor, esta cosa se va a rebotar así y por lo tanto se va a regresar y va a existir ese ángulo gamma que ya calculamos en el ejercicio anterior. Por lo tanto, la fórmula mejor definida para encontrar el ángulo gamma de intersección sería una cosa así. El gamma es una función de alfa y de teta, que es igual a 180 grados menos 2 veces teta, donde el alfa está contenido abierto en 0 y abierto en teta, está en ese intervalo. Si el ángulo es igual a 0, ¿qué ocurre? Que la cosa llega a normal, sale desde acá, normal y rebota sobre sí mismo y se va, ¿cierto? Ese ángulo no nos sirve. Y si el ángulo es igual a teta, llega el rayo, rebota y rebota normal en el segundo espejo y luego se regresa sobre sí mismo. Entonces, esta es, por decirlo así, una versión mejorada de la fórmula anterior. A través de los resultados que hemos obtenido a través de estos razonamientos, podríamos definir el ángulo de retorno. Imagínate esto, tienes un espejo, lo voy a dibujar blanco. Aquí está, un espejo, espejo. Y entre estos dos hay un ángulo teta. Vamos a dibujar primero la normal al primer espejo. Entonces, sabemos que si el rayo es normal al primer espejo, entonces este va a chocar contra el espejo y se va a regresar a sí mismo. Así que si el alfa, el ángulo de incidencia, es igual a 0 grados, entonces se regresa sobre sí mismo. Pero también sabemos que si este incide con el ángulo teta, también se regresa sobre sí mismo. Esta cosa llega perpendicular acá, más o menos así. Entonces se va más o menos así. Entonces, si el rayo viene con un ángulo alfa igual a teta, rebota con ángulo igual a teta y aquí llega con ángulo recto. Entonces el rayo va, rebota en el primer espejo, llega al segundo espejo, rebota sobre sí mismo y se regresa. Entonces tenemos que el alfa igual a teta también se regresa sobre sí mismo. Sobre sí mismo. A este tipo de ángulos nosotros los llamamos ángulos de retorno. Ahora la pregunta es, ¿cuántos ángulos de retorno podremos encontrar? ¿Qué pasa? Aumentamos el ángulo a cierta magnitud. Lo voy a dibujar en verde. Y este rebota. Y este vuelve a rebotar. Lo hace de forma tal que acá llega en ángulo recto. ¿Cuánto tendrá que ser este ángulo? Vamos a llamarle alfa 3. Supongámosle que este es
alfa 0, alfa 1, alfa 2 y lo que queremos es el alfa 3. Podremos encontrar un alfa 3 tal que al rebotar en el primer espejo, luego en el segundo y al regresar al primer espejo, este se regrese sobre sí mismo. Acá esa gracia. ¿Cómo podremos encontrar esa cosa? Para averiguarlo hagamos la figura. Más abajo y voy a hacer una figura nueva. Tenemos de nuevo un espejo y el otro espejo sosteniendo un ángulo teta. Por aquí tenemos una normal, pero la voy a colocar más acá. Vamos a ir hacia atrás. Aquí. Entonces, tenemos un rayo de normal acá. La normal en ese punto. Vamos aquí y por lo tanto rayo rebotará más o menos así. Ahora vamos a copiar esta normal, la vamos a colocar acá. El rayo vendrá más o menos así. Lo que tenemos que imaginar es que el rayo viene así, choca acá, rebota, llega acá y rebota sobre sí mismo. Entonces a este ángulo le vamos a llamar alfa y a este otro ángulo le vamos a llamar beta. Y este ángulo acá obviamente es un ángulo recto. Este ángulo de acá también es recto y este ángulo de acá también es recto. Entonces, a partir de esto, ¿qué podemos razonar? Obviamente que este ángulo de aquí es alfa porque es el ángulo de reflexión. El ángulo reflejado es el mismo que el ángulo incidente y lo mismo ocurre acá, está beta. Ahora, si observamos lo que pasa con este triángulo, estoy pintando de azul, a ver qué ocurre lo siguiente. Este ángulo de aquí mide 90 grados menos alfa. Este ángulo completo de acá mide 90 grados más el beta que está acá. El de acá mide teta, así que tenemos 90 grados menos alfa más 90 grados más beta más teta. Esto tiene que ser igual a 180 grados. Aquí los 90 matan al 180. Vamos a obtener que beta es lo mismo que alfa menos teta. Tenemos esa relación. Ahora, esta expresión por sí sola es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque si el beta fuese igual a teta y beta fuera igual a teta, esto va a implicar que teta va a ser igual a alfa menos teta. Y esto es equivalente a decir que el alfa es igual a 2 veces teta. ¿Por qué he hecho que el beta sea igual a teta? Muy sencillo, porque este sería rayo incidente que al rebotar se refleja sobre sí mismo, como lo que ocurre en el ejercicio anterior. Choca con el primer espejo, rebota con el segundo y se regresa sobre sí mismo. He hecho este mismo ejercicio, pero ahora empezando con el segundo espejo acá. Choca con este espejo, rebota sobre el siguiente y se regresa sobre sí mismo. Ahora este rayo lo estamos asumiendo como proveniente de la reflexión de este otro que entró con ángulo alfa. Entonces, ya hemos asumido que este viene en la dirección tal que al rebotar, chocar de regreso en el otro espejo, se va a regresar sobre sí mismo, es decir, beta igual a teta. Entonces, como consecuencia, el alfa tiene que ser igual a 2 teta. Y este sería nuestro segundo o tercer ángulo de reflexión. Tercer ángulo de retorno. Entonces, nosotros podemos seguir ampliando nuestro listado. Tenemos el primero, que es cuando incide de manera normal al primer espejo. El segundo, cuando incide con el ángulo que hay entre los dos espejos. Incide con ángulo teta, rebota y se regresa a sí mismo. Y tenemos un tercero, que es igual a 2 veces teta. Es decir, está un poco más amplio. Llega acá, rebota. Aquí llega con ángulo teta con respecto a la normal. Rebota y se regresa sobre sí mismo. Es lo que tenemos graficado acá. Llega con alfa igual a 2 teta. Rebota, llega con beta igual a teta. Rebota y se regresa sobre sí mismo. Ahora este beta podría ser consecuencia de un rayo que ya ha rebotado 2 veces. Y podría ser consecuencia de otro que ha rebotado 3 veces y así sucesivamente. Así que podemos tomar esta expresión beta igual a alfa menos teta e imaginarnos que este beta es un alfa n menos 1 y este de acá es un alfa n menos teta. Con esto tenemos una relación recursiva que nos permitirá encontrar todos los demás ángulos de reflexión, los ángulos de retorno. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo, que alfa n es igual a alfa n menos 1 más teta. He pasado este sumando al otro lado. También sabemos que el alfa 0, o alfa 1 mejor dicho, el alfa 1 es igual a 0 grados. Entonces, a partir de esta relación recursiva, tenemos que alfa 2 es igual a alfa 1 más teta. El alfa 1 es 0, así que queda teta. El alfa 3 es alfa 2
más teta. Así que aquí queda, como el alfa 2 es teta, te queda 2 veces teta. El alfa 4 es igual a alfa 3 más teta. El alfa 3 es 2 teta, así que quedan 3 teta. Y así sucesivamente te queda esa secuencia. Ahora, esta secuencia la podemos escribir de una manera más resumida, de esta forma. Alfa n igual a n-1 teta. El alfa n estará contenido entre 0 y 90 grados, abierto en 90. Bueno, ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué entre 0 y 90? Muy sencillo, si uno va a la figura, a esta figura, te das cuenta de que cuando el alfa fuera 90 grados, esta cosa entra tangencial, ¿no es cierto? No golpearía el espejo, así que no rebotaría. Pero bueno, cuando el ángulo alfa es 0, es justo perpendicular. Eso sí es posible, o sea, puede entrar perpendicular, pero no puede entrar tangencialmente. En ese caso no habría reflexión. Es por eso que se toma ese intervalo. Ahora hay otra cosa que hay que notar. Como n-1 por teta o igual, no, es menor grados, esto implica, un poco la pizarra, esto implica que n-1 es menor que 90 sobre teta. Y esto es equivalente a decir que el n es menor que 90 sobre teta más 1. Recordemos que el teta es la apertura entre los espejos. Entonces, supongamos que la apertura fuera, pongamos unos 30 grados. Teta es igual a 30 grados, ya que el n es menor que sobre 30 más 1. Esto es 4. Eso significa que vamos a tener alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. 1 menos 1 por 30. 2 menos 1 por 30. 3 menos 1 por 30 y 4 menos 1 por 30. Este de acá te da 0 grados, este de acá te da 30, este de acá te da 60 y este de acá te da 90. Pero, como hemos visto, el alfa n no puede ser 90 grados, así que este queda descartado. De hecho, el n no puede ser igual a 4, tiene que ser menor. Así que, de aquí tú puedes inferir rápidamente de que el ángulo de apertura de los espejos es de 30 grados, entonces solamente vas a tener 3 ángulos de retorno. Fuese una cantidad menor, pongámosle teta fuese igual a 7 grados, entonces tendrías que el n sería menor que grados sobre 17 más 1. Si calculases este valor te daría aproximadamente 6,294 dígitos. Voy a ponerle acá un... Bueno, sería menor que eso, acá es aproximado. Pero n, recordemos, es un número natural. Aquí me faltó colocar, tiene que ser un natural. Así que el valor más grande que podría tomar n es igual a 6. Tendríamos alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 y alfa 6. Y en la misma cuenta, 1 menos 1, 2 menos 1 y así hasta llegar a 6 menos 1. Todas estas cosas irían multiplicadas por 17 grados. En este caso, el último sería 5 por 17. Y eso es igual a 85 grados. Es decir, si el rayo de luz entra a este sistema de espejos de esa forma, de grados, entra con un ángulo de 85 respecto a la normal, entonces va a rebotar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se va a regresar sobre sí mismo. Así de sencillo. Y en este caso no existe un séptimo ángulo, este no existe. Así que si quisiéramos averiguar cuántos ángulos de retorno hay para estos sistemas, nos basta tomar 90 grados, lo dividimos por la apertura, le sumamos 1 y ese número va a ser mayor que un número entero. El entero que va justo antes de ese número, ese indica la cantidad máxima de ángulos de retorno que podemos obtener a partir de estos razonamientos. Bien, quedaríamos hasta aquí por ahora. Adiós.